la internacionalización de la empresa multilatinas. ¿Eso aparece en la plataforma o tenemos que buscarlo? Eso está en la plataforma y es un documento de 110 hojas, amiguitos. Si no lo ha bajado, se lo llevó el chuchibiris. No, no lo he bajado. Sí, Edgar, déme un segundo, yo veo si Edgar ya se conectó aquí. No, no se ha conectado a Zoom. Es grupal, José, es grupal. Sí, yo todavía, lo que pasa es que yo todavía no he armado, con Pau no he podido armar nuestro grupo. Apenas somos los dos. O sea que están los mejores. Nos faltaste tú, Beatriz. El tema fue que yo el mismo día habían activado esta maravillosa plataforma y a los 10 minutos ya tenía equipo. Yo duré buscando equipo y gracias a Dios encontré a Pau ahí, nos encontramos ahí por cosa del destino, por decirlo así. Bueno, pero tranquila, Pau, que yo me lo estoy haciendo 10 hojas entre hoy y mañana y hacemos el trabajo el sábado. No se tienen que leer las 110 hojas, solamente el capítulo 2 y 3, 2 y 3, sí, con que se concentren en el capítulo 2 y 3. Que es desde la página 23 hasta la 50. Ya se apoyan en otro, de pronto en otro documento sobre el tema que les complemente lo de el tema de internacionalización, que es como el foco del trabajo. Sí, en la medida que se puedan leer todo el documento, bienvenido. Si no, al menos esos 2 capítulos bueno, y la introducción, pues como para que sepan de qué se trata todo el tema, y el capítulo 2 y 3, centrarse ahí. Beatriz, ¿de qué página empieza el capítulo? ¿Página qué? Me dijiste 53. De la 23 a la 50. Sí, ve, profe, como me decía hasta las páginas, es que de verdad amanecí leyendo. Sí, está. Deme un segundo, yo trato de hablar con Edgar a ver qué está pasando aquí. Edgar, ¿me escuchas? José, con el tema del trabajo deben escoger un país. Sí, ya tenemos ahí, o sea, dentro de la lista ya estamos ahí en eso. Ya creo que Pau, ahorita pues hablamos y cogemos, son 2 países, no, de lo que están. Para este trabajo del domingo hay que coger un solo país de los que están ahí en el documento. Ah, ok. Y hablar sobre eso. Y hablar sobre ese país y sobre esos dos artículos, el 2 y el 3. Ok, y responder todas estas preguntas que hice aquí. Sí, hacer un seleccionar una de las empresas relacionadas en el documento para el desarrollo de la actividad, realizar informe de la lectura sobre el documento del cual deberá contener la portada, pues ya sabemos, y lo mismo de la vez pasada, introducción, sí, incluye el objetivo del informe, la justificación, una breve descripción de las partes que están estructuradas el informe, cuerpo de desarrollo del informe de lectura, Pues eso es. Vale el 10%, bien juicioso, es un trabajo bien hermoso. Gracias a Dios me fue bien en el trabajo anterior. Ah, muy bueno. Y el profe va a tener en cuenta los que somos juiciosos aquí en el chat. Para ponernos un bono. Claro que sí, porque los que están en el chat seguramente les va a ir mucho mejor. Y además si somos familia, Vargas. Claro, Beatriz, no, ustedes son muy juiciosos. Valga la cuña, Beatriz, valga la cuña. Sí, no, yo sé que les va muy bien porque están muy pendientes todos de... Profe, ¿usted no ha notado como docente que los que entran al primer chat son los con que usted finaliza el módulo? Sí. Normalmente, o sea, sí. Realmente sí. O sea, es muy difícil. Hay gente que ni siquiera nunca entra a un chat, pero usted, los que entran son puntuales, son los preguntones, son los que... Sí. Y son los que mejor nota sacan, porque siempre tienen las dudas resueltas primero que los demás. Es verdad. Eso ayuda, o sea, no es gratuito este tema de las videoconferencias. Somos intensos, ponemos en duda inquietudes. Total, esos son los que les va mejor porque ahí están al pie del corte, como dicen. Bueno, vamos a ver, Edgar, ¿cómo le va? Es que ha tenido como inconvenientes.
para pasarse. Yo ya le puse por correo otra vez el link. El link. Beatriz, no me imagino esta clase de inglés. Ay, terrible. Claro que también. Me tocó una profesora también. Ok, Edgar. Entonces, bien, Viviana. No, se llama Olga. Chicos, denme un segundito. Qué pena, los voy a silenciar un momentico mientras yo veo si Edgar soluciona algo. Denme 2 minuticos. Ok, Edgar, dale. Ok, Fabián, bienvenido. Ya se conectó Fabián. Bien, bien. Voy a desconectar la otra para que no nos vaya a causar interferencia. Listo, perfecto. Listo, chicos. Estamos todos ya conectados. Ahora sí, profe. Ahora sí me escuchan todos, los escucho a todos. Nos podemos ver y vamos a hacer ensayos para compartir pantalla. Ok, ven mi pantalla, ¿cierto? Perfecta, profe. Ok. Buenísimo. Bueno, no, de todas maneras, voy a aprovechar que habíamos dicho que de pronto utilizamos unos minuticos para que miráramos la plataforma. Muy bien, esto es lo que decíamos, nos saca. Entonces voy a compartirles pantalla en la plataforma y me voy a loguear como estudiante para que veamos lo mismo que ustedes ven, ¿cierto? Bueno, me cuentan si están viendo mi pantalla y estoy parado en la plataforma, en el núcleo de comercio y negocios internacionales. Sí, a mí sí me aparece lo de e-conferring. Ahí me aparece e-conferring. Ok. Ya es lo que me aparece. Ya. También. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno. Bueno, para entonces efectos de la navegación en la nueva plataforma, digamos que tenemos en la parte superior como esta línea para navegar y en columna esta del lado izquierdo también para que nos vamos moviendo por esa columna. Entonces lo primero que quiero mostrarles es, alguien me hacía una pregunta sobre el cronograma. Antes teníamos de pronto una guía completa en un documento PDF, en Word, en fin.
o en Excel en algunos casos para tener en claro o tener presente fechas de entrega de actividades y demás. Entonces, en este caso, la plataforma es el cronograma y la encontramos entonces en la barra lateral izquierda, en donde está información general, marcadores, cronograma, tabla de contenido. Entonces, en el cronograma nos paramos e inicialmente solamente nos comparte como la actividad de esta semana, bueno, 2 semanitas. Entonces tenemos que darle siempre en cronograma completo para poder que nos muestre todas las actividades y todo el cronograma con fechas y demás de todo el núcleo, ¿sí? Entonces ya ahí sí me expande y me muestra todo hasta el final, incluyendo las videoconferencias con sus fechas, ¿sí? Y las tareas, pues obviamente que tenemos ahí. Lo que no tenemos todavía, pues es como de pronto bajar este cronograma a un documento integrado, pues como anteriormente de pronto lo teníamos, siempre lo vamos a tener es aquí en línea en la plataforma. Profe, una consultica. Sí. Usted sí hizo la consulta de por qué lo saca uno la plataforma cada, yo no sé, el tiempo es como muy cortico, o sea, Sí, mientras, sí. sí, Sí, de hecho ya me contestaron, o sea, me contestaron la mitad, porque es un tema de todas maneras técnico que digamos, hoy me contestaron vía correo electrónico que elevarían la consulta al grupo técnico para determinar si eso no causa problemas o segundo, si es necesario que alarguen el tiempo de permanencia, porque yo lo que he notado, igual que ustedes, es, estamos en plataforma, abrimos de pronto una ventana emergente, estamos trabajando en esa ventana emergente y y nos saca. cuando volvemos a la raíz ya nos ha sacado y muy rápido. Entonces, Así sí me es. contestaron eso. Para verificar entonces con la parte técnica si era necesario o ampliar el tiempo de espera de la plataforma o si al estar de todas maneras en nuestra ventana emergente no había inconvenientes que nos sacara. Ahorita yo hice alguna prueba y al parecer no tuve problemas, es decir, yo estaba en una ventana emergente con ustedes en la videoconferencia, cuando volví a la raíz tenía el avisito de que me había sacado, le di simplemente, no ingresé nuevamente usuario, sino que le di cerrar y me mantuvo ahí. Pero porque estaba abierta la videoconferencia. Pero ahorita, por ejemplo, cuando cerré la videoconferencia y volví a la raíz, ahí sí me exigió poner nuevamente usuario. Entonces, parece ser que si tengo una ventana emergente de la plataforma y vuelvo a la raíz y me saca el aviso de que me ha sacado, que me pide nuevamente usuario, simplemente le di cerrar y no, seguí navegando ahí normalmente, no tuve que volver a ingresar. Pero si cierro la ventana emergente y ya ha pasado el tiempo en la otra, ahí sí me saca de las dos. Entonces esperemos a ver qué nos responden al respecto, porque sí es importante tener eso claro, tenerlo claro. Gracias. Bueno, ya en el tema de tabla de contenido y actividades, entonces ustedes encontrarán en esta columna las actividades preliminares que tienen que ver entonces con más que todo bueno, que ustedes deben descargar este programa porque lo necesitamos entonces para los exámenes, ¿sí? Es importante que desde ya empiecen a descargar esto por si tienen algún inconveniente, algunos problemas con la descarga, los manifestemos ahorita antes de que hagamos inclusive la prueba del examen la semana entrante. Porque, Profe, incluso en el examen, perdón, yo estaba viendo, por ejemplo, cuando uno entra al parcial, ahí aparece, antes de iniciar el examen, aparece otra vez el linkcito para descargar el programa. sí, sin el programa no vamos a poder presentar la actividad, entonces es necesario que
descarguen este programa, y sobre todo porque cuando utilizamos de pronto computadores, digamos, empresariales, pues, que tienen ciertas restricciones para bajar algunos programas, no nos vayan a presentar problemas y ahí sí nos enredamos con eso. Entonces, lo que tenemos aquí además de ese Respondus, tenemos los foros más bien, los foros donde estamos conformando lo de los equipos y el foro de dudas e inquietudes, que aquí, digamos, hay un pequeño cambio y es, en la plataforma anterior nosotros teníamos un foro por cada núcleo, ¿sí? Perdón, por cada objeto de estudio. Aquí tenemos un foro general de dudas e inquietudes para todo lo que surja alrededor de actividades, de desarrollo de trabajo de aplicación, de avance, digamos, en cuanto a las temáticas, a lo que estamos estudiando y a las dudas e inquietudes que surjan sobre eso. Entonces tendremos solamente como este foro. Y luego, entonces, aquí tenemos la distribución de los objetos. Seguimos trabajando, en este caso, nuestro núcleo tiene 4 objetos de estudio y en cada objeto de estudio que está distribuido por semana, entonces cada objeto de estudio ustedes encontrarán como una pequeña introducción, un videíto de bienvenida como a lo que se trata cada objeto de estudio, y en caso de las actividades y las videoconferencias de esa semana, entonces ahí también nos va a aparecer. Cada semana, entonces, si tiene una actividad o tiene un material de estudio, aquí encontramos el material de estudio, y cada material de estudio está dividido en el estudio que es, o el material que es obligatorio porque está muy relacionado directamente con la actividad que estamos desarrollando en la semana, y un material de apoyo o no obligatorio que es importante pues como para profundizar en la temática y la problemática que estamos tratando, y que en la medida de lo posible pues ustedes les va a aportar, digamos, a complementar el proceso, digamos, de aprendizaje y de comprensión de lo que estamos tratando en cada semana. Me voy a devolver. Entonces, así con todos los objetos de estudio y cada semana, entonces al pararme en cada objeto de estudio me muestra la semana y en cada semana la actividad, ¿cierto? Igualmente, sí. Tengo una duda. Sí. Ahí en la plataforma donde aparece la parte donde dice núcleo, Sí. donde dice núcleo, ahí aparecen los objetos de aprendizaje como aparecían en la otra plataforma, ¿cierto? Sí. Uno en la otra plataforma pues estudiaba y todo el cuento. Me pasó en lo personal que con varios docentes, o sea, ni siquiera conocían esos documentos pues que la institución dejaba colgados ahí en esa parte del núcleo. Y uno se descocaba estudiando en ese lado y no le caía ni media pregunta del lado de allá. Okay. Yo quiero atreverme a preguntar, profe, ¿usted considera que es importante que entremos a esos documentos, o mejor nos basamos solo en lo que usted nos está poniendo y no lo que nos está alojando en la plataforma? A ver, no, espérame un segundo, ya me perdí. Hay unos documentos en plataforma, ¿cierto? O sea, lo que usted monta, ¿cierto? Cuando entra uno al objeto de aprendizaje 1, entonces uno entra y sigue el cronograma y ahí están los documentos que usted nos pone, los videos y todo eso estudiamos y todo eso leemos, Sí, ¿cierto? sí. Pero la institución, ahí en la palabra núcleo, aparecen todo lo que es el tema del material, ahí donde dice ABA, en donde... Ábralo, profe, ábralo. Deme un segundo, minimizo aquí. Donde dice ABA. ABA. No lo veo. Ok, núcleo. ¿Ya lo vio? Sí. Listo. Ok, listo. Mírelo ahí. Sí, es el árbol. Sí. El árbol, correcto, listo. Entonces,
En lo personal me pasó muchísimas veces que yo soy juiciosa, entro, reviso, hago hasta el árbol, reviso de todo y me pasó que con muchos docentes no sabían ni siquiera que eso existía. Ok, sí, no, el árbol digamos que es la raíz de cómo se fundamentaron cada uno de los núcleos y el material que cada docente, en nuestro caso en este núcleo, digamos que ha sido un grupo de trabajo de 3, 4 docentes, organizando de pronto algún material de acuerdo a este árbol que se fundamentó, digamos, desde la institución. El árbol es importante que ustedes, digamos, den una navegadita para que comprendan de manera general cómo estamos tratando esta temática, ¿cierto? Pero Profe, en o cuanto al sea, material, sí es mejor que se concentren en el material que tenemos en plataforma. perfecto, porque es Sí. que, o sea, no sé si a mis compañeros les pasaba, pero yo entraba ahí, hacía, leía, hacía la autoevaluación, o sea, una forma como de revisar mi conocimiento y todo, y me sentía volando. Y llegaba al examen y ni una pregunta de lo que había ahí. Sí, no, importante que naveguen el árbol porque la verdad, pues es el origen, digamos, del núcleo, eso sí, no se los puedo negar. Y hay materiales interesantes para profundizar y complementar. Y la idea del árbol es como que ustedes o que todos comprendamos, digamos, ese aprendizaje guiado y cómo estamos entendiendo este núcleo de comercio y negocios internacionales digamos, el concepto del árbol pues no es de gratis, digamos, el tema de raíz, de ramas, de frutos, obviamente es una metodología que tiene todo como dijéramos, Su estructura. su estructura y, o sea, fue estructurada realmente con una lógica real, digamos, del objeto de aprendizaje, en este caso, el comercio y los negocios internacionales, ¿sí? Pero a veces entonces es importante que conozcamos un poco del árbol para comprender mejor el material que tenemos en plataforma, que es mucho más específico, digamos que ha sido mucho más seleccionado y que está más relacionado con las actividades, ¿sí? Sin que eso diga pues que vaya en contra del, de lo que tenemos en el árbol, porque de ahí nos pegamos o de allí partimos. Obviamente estos árboles seguramente van a tener un tema de actualización porque es en el trabajo que nosotros hicimos encontramos, digamos, alguna bibliografía un poco ya, Obsoleta. sí, viejita, digamos, algún orden en los temas que de pronto no nos coincidía o que quisimos estructurar un poquito diferente, pero seguimos basándonos, digamos, en esos 4 objetos y obviamente pues en esa lógica que tiene el árbol, inclusive yendo de lo más general a lo particular, en este caso pasando por esos objetos primeros que son un poco más globales para llegar al objeto más específico que es el proceso de comercio exterior. En cuanto al texto guía, sigue siendo el de Daniel, ¿cierto? Pero por ejemplo este de Perilla, pues ya está un poquito desactualizado porque ya tenemos un nuevo estatuto aduanero, entonces en el material que tenemos en plataforma, ahí ya sí está actualizado, ¿sí? Entonces, hay un material obviamente válido aquí en el árbol y es importante que lo naveguen para que sepan cómo vamos a estar moviéndonos en las diferentes temáticas dentro de la plataforma, pero para efectos de aprendizaje más bien aplicado a las actividades que tenemos para desarrollar, ahí sí les digo plataforma. Perfecto, profe, muchas gracias. También aquí arriba por actividades, por el link de actividades, ustedes pueden ver entonces el cronograma también de las actividades y las tareas, ¿cierto? Ahí sí solamente les muestra las tareas, pues no les muestra las videoconferencias. Para ver el cronograma de videoconferencias entramos es por comunicaciones,
videoconferencias. Y ahí ya nos muestra el cronograma de las videoconferencias que han pasado y las que tenemos pues por ejecutar. Y aquí arriba junto a mi perfil está la campanita, que es donde me va a aparecer siempre como la alerta de si hay noticias, ¿cierto? O inclusive aquí en comunicaciones, también si me paro en noticias, entonces me va a mostrar las noticias que les hemos publicado y que están, digamos, ahí activas para que ustedes las visualicen si de pronto no han tenido forma de verlo anteriormente. Con respecto a esto de las noticias y de la actualización como que estamos haciendo, es importante que ustedes, si quieren que automáticamente les llegue siempre al correo electrónico, sin necesidad de entrar a la plataforma, mirar si la campanita está en rojo, se suscriban. Entonces, para suscribirnos le damos clic en el link de perfil, ahí donde está mi nombre, donde está la fotico, le dan en perfil, perdón, me salí. Le damos clic, le dan en notificaciones, y para notificaciones, entonces aquí encuentro que quiero que me notifiquen instantáneamente al correo electrónico. Entonces simplemente, si yo quiero que me notifiquen las calificaciones, entonces chuleo aquí, le doy chulito a todas estas para que me lleguen al correo electrónico y de una vez yo esté actualizado y no tenga que entrar de pronto a la plataforma permanentemente para ver qué hay en la campanita. Aunque obviamente, pues, bienvenidos a la plataforma en todo momento, sobre todo por el foro, pues, de dudas e inquietudes. Inclusive si quieren cambiar su correo de notificación, también lo pueden hacer. Aquí donde dice cambiar la configuración del correo electrónico, pueden registrar otro correo electrónico al que ustedes también quieran que les llegue este tipo de notificaciones, ¿sí? Y por acá está el tema de calificaciones, ¿sí? Muy bien. Obviamente a mí no me aparece nada ahí porque yo no, pues no la hice, pero a ustedes sí les debe aparecer la calificación. Y ahora, bueno, ahora sí vámonos a hablar entonces de lo que hoy queríamos tratar un poquito, dudas, inquietudes que ustedes hayan tenido en lo del aprendizaje que hemos tenido estos días. Aparte, pues, como de los inconvenientes que hemos tenido en plataforma, yo traía una pequeña presentación, pues, como sobre el tema de globalización y de internacionalización, que quiero compartirles, no muy extensa. Y déjenme, ya les comparto pantalla. Y ya bienvenida a las dudas, inquietudes que ustedes tengan, digamos, alrededor de dos problemáticas que estamos tratando esta semana y que van enlazadas. Perdón, estas dos primeras semanas. La de globalización y la de internacionalización de empresas, porque obviamente este tema de internacionalización, digamos que en cierta medida surge a partir de un proceso de evolución de la globalización. Es decir, hablamos de internacionalización porque existe la globalización. De alguna manera, este fenómeno es lo que lleva a las empresas a tomar una decisión de internacionalizarse, entendiendo esa internacionalización pues como ese contacto con otros mercados o con mercados externos, que no solamente es a través de exportaciones, sino que una empresa también se internacionaliza cuando recibe importaciones o cuando empieza a tener esa relación comercial con otros países, importando materias primas o maquinaria, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos que como base de este tema de la globalización, a mí me gusta siempre mencionar que estamos hablando de globalización, y ahí pues tendremos nuestras críticas, como lo dejaron ver pues en las actividades, en la actividad que realizamos frente a ese tema de la globalización. Estaremos o no de acuerdo con ciertos impactos que genera,
pero necesariamente ahí tenemos que hablar de los sistemas políticos y sociales que en este momento, digamos, viven las naciones. El capitalismo y el socialismo siempre como esos dos sistemas desde el punto de vista económico, social y político que se han enfrentado no solo por el poder, sino por generar, digamos, unos estilos de vida a nivel mundial. Entonces, hablamos hoy de globalización porque efectivamente en la práctica o en la realidad vemos que uno de sus sistemas es el que se ha impuesto y es el tema del capitalismo, ¿cierto? Seguramente si hoy fuésemos la gran mayoría de países socialistas, quizás no hablaríamos tanto de globalización. Entonces yo lo que quiero hacer es como un pequeño paralelo entre estos dos sistemas, porque estamos hablando de un tema de negocios internacionales, estamos haciendo un trabajo de aplicación que va enfocado a buscar unos mercados y tenemos que tener muy en cuenta, por ejemplo, cuando estamos investigando un mercado, el tipo de sistema político, social y económico que tiene ese país. Sin lugar a dudas, pues, digamos, estemos o no de acuerdo con eso, es mucho más fácil entrar a un país bajo un sistema capitalista que a un país bajo un sistema socialista, porque pues obviamente cada uno tiene su esencia y en esencia el socialismo es un sistema un poco más alejado de este tema de intercambios comerciales y de interrelaciones y de integración económica, ¿cierto? Entonces, en esa medida, cuando estamos buscando un mercado, pues es una característica que tendría dificultades o que tendría, digamos, o vendría a presentar dificultades para penetrar en un mercado de estos. El socialismo, digamos, que tiene su auge a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, crece bastante precisamente porque se busca un sistema económico, social y político diferente al, en ese momento, la hegemonía, digamos, del capitalismo. Entonces surge como ese sistema alternativo que da solución o que pretende mostrar una forma diferente de gobernar, de desarrollar economía y finalmente pues tiene su decadencia en el siglo XX, ¿cierto? En el año 1989 y obviamente pues el gran detonante como de la caída de este sistema pues es el fracaso digamos de la política rusa que era pues como ese país que se mostraba mayormente impulsador de este sistema, ¿cierto? Y algunas de las causas por las cuales algunos sostienen se derrumbó este sistema eh, fue el tema de empezar a ver los atrasos o los niveles de diferencia que tenían los países socialistas versus los países que tenían un sistema capitalista en cuanto al desarrollo, a tecnología, sistemas de producción, y estos países obviamente se habían cerrado al mundo en muchos aspectos y tenían pues sistemas de producción obsoletos, baja tecnología, y eso empezó a afectar su competencia frente al mundo, porque obviamente pues ningún país es autosostenible, obviamente tenían que tener alguna relación comercial y se vieron pues, digamos, en estas circunstancias y eso empezó, digamos, a generar ese impacto de cambio, de querer salir de ese sistema y se derrumba pues como esta nueva alternativa, ¿cierto? No había mucho capital, entonces el Estado por sostener ese sistema empieza a endeudarse y estas deudas pues a la larga le causan o le cobran, digamos, por ventanilla. Este tema también causa mucha corrupción, obviamente es un tema que también existe en el capitalismo, pero inicialmente en el sistema socialista no había mucha corrupción, pero al final se presenta el tema de corrupción por el tema de endeudamiento del Estado
y digamos cuando se empieza como a combinar ese capitalismo con socialismo, sí que surge todo este tema de corrupción y vemos la caída, digamos, del sistema socialista. Hoy todavía subsiste de alguna manera y de hecho hay quienes dicen el capitalismo está en decadencia y el socialismo está nuevamente resurgiendo, y vemos pues algunos estados obviamente queriendo todavía o ahora tomar, digamos, como este sistema y funcionar de esta manera. No sabemos, digamos, hasta dónde pueda llegar eso, pero sí surgen, digamos, algunas ideas, por ejemplo, nacionalistas, que son, digamos, características del socialismo y que buscan hacerle como frente a lo que es el sistema capitalista que domina hoy en día, ¿cierto? Para hacer un paralelo, entonces, el capitalismo está basado en la propiedad privada, ¿sí? Y en la repartición del mercado. Esto quiere decir entonces que bajo un sistema capitalista, pues lo que prima es la propiedad privada, y el tema de repartición del mercado, entonces es lo que llamamos como la mano invisible de la que hablaba Adam Smith, y es respecto a que el mercado, la oferta y la demanda, es la que determina cuánto porcentaje de la torta del mercado va a tener una empresa, y no de alguna manera se decida por algún ente, sino que simplemente son fuerzas de mercado. Mientras que el socialismo es un sistema basado en la propiedad social. Entonces aquí es una de las grandes diferencias. Ya la propiedad privada no es tan importante en el sistema socialista, sino que la propiedad es social, es decir, lo que existe, lo que tiene el país es de todos y para todos, ¿cierto? Ahora, no estoy diciendo que así funcione normalmente, pero es el ideal del socialismo y es su fundamento. Lo segundo es que hay una coordinación planificada de la economía, y esto hace una gran diferencia, porque mientras en el capitalismo son las fuerzas de mercado, la oferta y la demanda la que determina pues como el desarrollo económico, y es la propiedad privada la que tiene la iniciativa de crear empresas o desarrollar ciertos sectores. En el socialismo realmente es el Estado quien planifica la economía, es decir, es el Estado quien define si vamos a apuntarle a desarrollar un sector agrícola o a desarrollar un sector manufacturero en el sector textil, confección, en fin, es el Estado quien define en qué sectores va a apuntar. Obviamente, como es dueño de la gran mayoría de la propiedad y del capital, es allí donde va a invertir, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una gran intervención del Estado planificando esa economía. Además es el que dice pues con quién nos vamos a relacionar externamente y qué es lo que debemos producir, qué es lo que debe hacer el país en temas de economía, ¿cierto? No digo que en el capitalismo no haya, por supuesto, una planificación o una planeación, pero aquí en el socialismo es mucho más directa, y específicamente es el Estado quien desarrolla esa planificación. Similitudes. Bueno, a pesar de que decimos el socialismo, el capitalismo, pues son, digamos, contrarios, no del todo. Hay unas similitudes. Ambos sistemas son monetarios y salariales, es decir, cada uno a su manera requiere de capital para funcionar. Y segundo, hay un tema salarial, es decir, hay un desarrollo de la economía que se basa en una producción que necesita un pago de salarios. Cada uno a su manera, es decir, el capitalismo, pues, salarialmente, el que más, no digamos el que más trabaja, pero normalmente el que de pronto tiene mayor rango, profesión más alta, en fin, tendrá un mayor salario que el de un rango operativo o una labor operativa, mientras que en el socialismo se trata de tener unos salarios más paralelos, más equitativos en cuanto al trabajo, ¿cierto? Independiente de qué profesión sea.
Y eso tiene que ver entonces con la división del trabajo, ¿sí? Ambos tienen una división del trabajo. En el caso del capitalismo, pues hay muchos rangos, ¿cierto? Porque además existen esos estratos. El socialismo trata de definir una no estratificación, entonces tiene una división del trabajo un poco más equitativa, es decir, en esencia, un médico debería ganar lo mismo que un conductor de bus público, ¿cierto? Eso es en principio, digamos, lo que dice el socialismo. Ahora que en la práctica, en la realidad, de pronto no se dé, es ya otro cuento, ¿sí? También, en similitud, ambos buscan la acumulación de capital y la distribución de la renta, ¿cierto? Entonces, obviamente, para que cada sistema funcione, necesita de acumulación de capital. El capitalismo mucho más, por lo mismo, porque está basado en ese desarrollo de capital, mientras que el socialismo, aunque lo requiere, pues de pronto será menor. Y la distribución, entonces, de la renta, el capitalismo dice, el que más trabaja, pues tendrá más. En el socialismo, esa distribución, como todo es propiedad social, entonces la producción, las ganancias, digamos, deben ser repartidas equitativamente, ¿cierto? Es la propuesta. Ambos necesitan mediaciones institucionales, y a esto me refiero con que los dos sistemas, aunque el capitalismo, decimos, es más de mercado, más de las fuerzas, necesita de todas maneras intervenciones, necesita de un Estado, necesita de unas entidades del Estado que regulen y de alguna manera entren a mediar en ese mercado, ¿cierto? Entonces, obviamente aparecen instituciones que regulan el comercio, como las aduanas, como los bancos centrales, en fin, todas aquellas entidades que aportan a esa regulación. Y en el caso del socialismo, pues principalmente es el Estado central el que da una regulación, una mediación en cuanto a este tema. Y finalmente, ambos buscan el desarrollo económico, es decir, el socialismo, aunque algunos digan, pues hacen votos de pobreza, eh, siempre buscan desarrollar economía porque es subsistir y es que el sistema siga funcionando, así que necesitan desarrollo económico. Este mapa, para ir adelantando un poquito, nos muestra al 2011 algunos países, pues digamos que la gran mayoría que tenemos ahí rojitos es porque tenían mucho sistema todavía basado en el socialismo, ¿cierto? Lo rojito nos indica socialismo, lo azul es lo más capitalista, entonces como ustedes ven, pues Europa, Norteamérica es lo más capitalista, ¿cierto? Y los rojitos son los más socialistas. Estos azules que tenemos por acá con un puntico rojo son países basados en capitalismo, pero que todavía tienen, digamos, por ejemplo, guerrillas de tipo socialista o grupos eh, con con este sistema o con este ideal, más bien, ¿cierto? El siguiente mapa entonces ya es un poco más actualizado al 2014. Obviamente esto, pues, aunque es una fuente un poco creíble, pues no es al 100% claridad de que esto es lo que subsiste en el socialismo, pues a la larga, digamos, como sistema reconocido socialista, es muy cierto, pero por ejemplo este país que da a la derecha, pues es China, que realmente no es tan socialista y es una combinación en donde su sistema político es socialista, pero su sistema económico es capitalista. Digamos que es un claro ejemplo de cómo ellos han sabido combinar los dos sistemas para poderse integrar a todo el tema de globalización, manteniendo, digamos, unos ideales socialistas, pero sin desconectarse del mundo. Y por aquí tenemos esta isla, es Cuba, ¿cierto? Bueno,
en fin, y hay algunos países, por acá también está Corea del Norte, que obviamente más que socialista es un país comunista mucho más fuerte. Y todo eso entonces genera como toda esta problemática de la globalización y del contexto en el que las empresas nos movemos, teniendo en cuenta esos sistemas económicos en donde estamos parados de alguna manera y muchos pues en sus trabajos llegaron a su concepto de globalización, que era la idea también del trabajo. A mí en particular me gusta este concepto de Giovanni Cardona, aunque ahí les tengo, bueno, sí, creo que en otra presentación les tenía 3. Me gusta porque es un concepto algo ampliado, tengo resaltadas allí algunas particularidades del concepto donde nos muestra la globalización como una tendencia. Entonces, cuando hablamos de una tendencia, pues, por supuesto, entendemos que es algo que está en evolución, que está cambiando, que está avanzando, que no es un tema del pasado. Algunos ven la globalización como una característica histórica, otros como una cosa más moderna, pero a la larga y en fin de cuentas es un tema de realidad y en el cual nos debemos mover, el cual debemos entender para poder hacerle frente a los retos o aprovechar las oportunidades que ese mismo fenómeno nos está generando como empresas y como profesionales. Entonces, esa tendencia habla de la integración social, económica, política y cultural. Entonces, me parece interesante el tema de estos 4 aspectos porque muchas veces nos centramos o relacionamos la globalización solamente por el tema económico, pero muchos también nos mencionaban en los trabajos el tema político y cultural y el impacto que la globalización tiene en esos temas que a veces no son como tan visibles o no les paramos tanta atención, pero sí son bastante, digamos, de gran impacto desde el tema de la globalización. Y finalmente por aquí habla de homogeneización, unificación. Entonces es ese proceso que lleva a esa unificación de culturas, de políticas y por supuesto de economía. Y cuando hablamos de unificación de economía, pues no necesariamente estamos hablando de un único gobierno, de una única moneda, sino de todas estas interrelaciones, interdependencias que hay entre los mercados vía esa globalización que se genera a lo largo pues y ancho de este planeta, ¿sí? Y finalmente habla por aquí de unos intercambios que se dan, que no solamente son los comerciales, los financieros, sino esos intercambios culturales, tecnológicos, militares y diplomáticos. Este es bastante interesante el tema cultural porque pues en el caso nuestro hemos sido históricamente adoptadores de cultura, pero bueno, también somos exportadores de alguna manera de nuestra cultura. Eh, Somos digamos, una sociedad que fue una mezcla de culturas, digamos que todavía tenemos nuestra propia cultura, pero muy contaminada, ¿cierto? Por todo lo que entra vía este proceso de globalización. Inicialmente éramos muy europeizados, ahora americanizados, ahora también hay mucha influencia, digamos, oriental. Que vemos como en nuestra época y que de pronto anteriormente no se veía. Entonces, digamos que el tema cultural es bastante importante esto dentro de este proceso de globalización. Y aquí como la visión que algunos tienen de la globalización, es decir, algunos sostienen que es un tema histórico, es decir, la globalización surge a partir de que el hombre surge y esa evolución del hombre ha dado a la evolución de la globalización, esa expansión de las comunidades, digamos, del hombre en sus sistemas de vida, de economía, de comunicación, pues dan larga a todo ese proceso de globalización y hay otros que son un poco más
modernistas y dicen, no, la globalización es un tema un poco más nuevo, de época de industrialización, de pronto algunos se devuelven un poquito por allá al siglo XV, XVI, en fin. Y digamos que es un desarrollo basado básicamente en temas de comunicación y tecnología, ¿sí? Para ellos, digamos, es ese tema de la globalización. Voy a saltar esto un poquito porque, digamos, son algunos de los factores o donde vemos la globalización en el tema de mercados, en el tema de la producción. La globalización de la producción es algo interesante porque, digamos, es un tema de oportunidades. Cuando hablamos de globalización de la producción es cuando vemos un producto que dice made in China, Taiwán, USA, no sé, Colombia, pero en esencia, digamos, el producto, si lo investigamos, ha sido, digamos, una producción de muchos países. Este caso, por ejemplo, del Boeing, es un avión que tiene 132.500 componentes, que son 545 proveedores alrededor del mundo, y que aquí no lo tengo en la diapositiva, pero son alrededor de 40 países los que aportan a la producción de un avión de estos, ¿cierto? Ahí solamente tengo 3. Entonces, eso pasa con muchos productos y básicamente muchas multinacionales hacen eso, y allí también hay oportunidades en ese proceso de la globalización. Obviamente también hay impactos, ¿cierto?, negativos, pero también si lo vemos como oportunidad, entonces hay muchos países que se han especializado en ciertos sectores y las empresas buscan esos países como centros de producción solo para una parte de lo que su producto será al final, pero porque se vuelven expertos, son buenos, o porque tienen mano de obra barata, hay que decirlo, en ese sector o en esa parte del proceso, y muchos países sacan, digamos, provecho de eso, ¿sí? Es algo también en lo que Colombia debe pensar y las empresas colombianas deben de pensar también, ¿sí? Profe, Sí, adelante. tengo una duda. Eh, pues ese es un ejemplo de un producto pues muy grande en el que pueden intervenir muchos países, pero un ejemplo de un producto comercial pequeño, por ejemplo, con Los, el tema por de ejemplo, los... los celulares. Ah, ok. Los celulares, muchos de los celulares, eh, digamos, lo que es como la carcasa, digamos, la parte bonita se hace y se ensambla en China, pero digamos el tema del software se hace en India. La batería la hacen en Japón. Entonces, son productos muy pequeños, en donde muchos componentes son aportados desde diferentes países, y eso es lo que llamamos pues como globalización de la producción. Es decir, la producción no se centraliza en una sola parte, sino que a partir de la integración de centros de producción, bien sea por especialización o por mano de obra barata, o por oportunidades logísticas, porque están más cerca a ciertos sitios de embarque y de distribución. Ahí tenemos nosotros de pronto, no sé si ciertas desventajas o retos más bien, porque nuestros centros de producción pues sí están en la gran mayoría al interior del país, mientras que muchos de los países que han tenido este gran desarrollo económico, pues sus centros de producción están cerca a los puertos o a los aeropuertos. Principalmente a los puertos, porque la gran mayoría de comercio, de mercancía, de importación, exportación, se mueve es vía marítima, y estamos hablando de un 98% más o menos de la cantidad total de mercancía se mueve es por mar. Entonces los centros de producción están muy en esos países ubicados en la costa, y eso también lo miran las empresas, porque obviamente transportes desde ciudades interiores a sitios de embarque encarecen los productos, y eso sí que lo vivimos nosotros en nuestra realidad pues de comercio. El encarecimiento, por ejemplo, de nuestras exportaciones, el costo logístico es muy alto.
y algunas cifras reales hablan de un 40% del costo es un tema logístico. Y su gran mayoría de ese tema logístico, de ese costo de tema logístico es el transporte. Claro, tenemos una geografía muy brava, vías que afortunadamente se están mejorando porque pues se ven, digamos, algunos efectos en ese desarrollo de infraestructura, gracias a Dios, porque es un tema que nos ha atrasado muchísimo, pero desatrasarnos de eso es lento, no es tan fácil. Hace como 2 años un estudio del Banco Mundial, 2 o 3 años, decía que el atraso que Colombia tenía en el tema de infraestructura vial era de 40 años. Entonces, claro, desatrasarnos de 40 años no es tan fácil, pero ahí se está haciendo como la tarea, al menos se está viendo algo de eso. Eso no nos toca a nosotros, profe. Entonces, claro, y nosotros lamentablemente pues hemos ido al revés, y cuando digo al revés es que el sistema más barato de transporte en el mundo es el férreo. Entonces, Europa, Estados Unidos, incluso aquí países del sur, pues con su transporte férreo facilitan mucho esas operaciones, ¿cierto? Al interior de Europa, pues obviamente tienen una infraestructura vial muy buena y no es que no tengan montañas, tienen montañas y muy altas también, pero pues ellos no le dan la vuelta a ninguna montaña, sino que llegan y ¡tin! Le tiramos un túnel, un viaducto, en fin, y el sistema férreo es fenomenal. En cambio nosotros pues tuvimos un sistema férreo y lo matamos. Decisiones malas, decisiones hoy en día diríamos que pésimas, pero en su momento las tomaron, digamos, como por intereses económicos y lamentablemente hoy estamos sufriendo eso, ¿sí? Ahora queremos recuperar ese sistema, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, el tema de globalización, estemos o no de acuerdo, le veamos retos o le veamos amenazas más bien o le veamos oportunidades, ahí está el tema. Hay quienes sostienen eso es un proceso inevitable, es un fenómeno que tiene fuerza propia, entonces nos metemos sí o sí o nos arrastra o nos quedamos atrasados y no estamos en ese cuento. Hay otros dicen, no, ese tema de globalización está teniendo sus grandes problemas por los impactos negativos que tiene, ¿cierto? Toda esta ola de antiglobalización por efectos negativos en el tema ambiental y social, pues va a frenar un poco más eso. El comercio puede crecer, pero solamente a nivel regional. Entonces, ahí se ven, digamos, algunas iniciativas de comercios intrarregionales. Entonces, por ejemplo, vemos los países del Mercosur queriendo hacer alianzas solamente entre estos países y crecer y trabajar mucho más su comercio, pero entre ellos, ¿cierto? Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, la Unión Europea, en fin. Pero, bueno, hasta ahora, digamos que eso se da, pero en menor medida, sigue teniendo una gran fuerza el tema de globalización. Y hay quienes tienen una visión un poco más fuerte frente a ese tema de la globalización, donde dicen esto se va a desacelerar y el aumento del nacionalismo va a surgir con más fuerza. Ese nacionalismo es cuando hablamos, por ejemplo, digamos, hoy lo vemos con Trump, podemos estar hablando del país más capitalista del mundo, Estados Unidos, podemos estar hablando del país que más compra en el mundo, de hecho es el país que más déficit comercial tiene en el mundo, pero tenemos un tipo de gobierno que hoy tiene algunas ideas nacionalistas, netamente nacionalistas, es decir, primero nosotros, primero nuestra producción, primero nuestra economía interna y bueno, el resto del mundo, sí, ahí lo tenemos, pero vamos a empezar, digamos, como a mermar eso, digamos que esa es la idea o la propuesta de él, obviamente no es algo fácil de hacer,
pero son ideas o son sentimientos nacionalistas que pueden dar lugar a desacelerar un poco la economía y el tema de globalización, eso es cierto. Lo mismo pasa con países como Venezuela, ¿cierto? Donde, claro que Venezuela pues es otro cuento, pero es un sistema nacionalista. Y cuando cada país de pronto en algún momento dice, compremos solo lo hecho aquí, ¿cierto? Entonces lleva, digamos, a cerrar más esas puertas al comercio mundial. Por eso hay quienes tienen, digamos, esta visión. Ya cada uno mirará con cuál está más de acuerdo, cuál piensa que puede darse a futuro, de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Bueno, yo esta presentación creo que ya se las compartí, de todas maneras, para que la bajen ahí en una de las noticias de los anuncios. Y me quería saltar un poquito a este tema de internacionalización, o mejor dicho, de las modalidades que nos presentan los negocios internacionales para que una empresa se pueda internacionalizar, perdón. Entonces, las dos primeras modalidades que son importación y exportación, de pronto son las que más suenan, las que más se utilizan, pero pues no son las únicas, y obviamente cada uno de estos procesos de internacionalización requiere de su estrategia, dependiendo también de la empresa, dependiendo del mercado donde queremos entrar y del producto. Por supuesto, cada uno tiene sus implicaciones positivas y negativas, y ya es una decisión de la empresa y de su evaluación en cuál modalidad puede participar más de este proceso, ¿cierto? Y si es su decisión, si a través de exportaciones, de importaciones, y obviamente pues en nuestro país lo que más hemos trabajado en los últimos años, tanto desde el punto de vista empresarial como público, es el incentivar las exportaciones. Yo ahí les tengo el concepto de exportaciones. De todas maneras vamos a trabajar esto mucho más específico en el último objeto de estudio, pero ahí como concepto entonces hablamos de exportación de bienes, pero también hablamos de exportación de servicios. Esta gráfica simplemente es para mostrar un tema de evolución de las exportaciones versus lo que es el Producto Interno Bruto de los países, y está medida desde el año 95 hasta el 2014. Es una gráfica de la Organización Mundial de Comercio. Las barras azules son las exportaciones, las barras naranja son la producción interna de los países. Como vemos, siempre son mayores las azules. Es decir, es algo que a veces es como difícil de entender, cómo es más o es mayor el valor de las exportaciones a causa, digamos, de todo este proceso de globalización. Es tanto lo que se intercambia que es más o con mayor valor las exportaciones que la misma producción interna de los países. Esta barra que vemos aquí hacia abajo es el año 2009, y es, digamos, como la crisis que empieza en el 2008, pero que su gran efecto empieza a partir de 2009, donde se desacelera pues la economía mundial y los vemos todos hacia abajo, aunque sigue siendo más alta la exportación que el Producto Interno Bruto. Los dos están hacia abajo, no porque, digamos, no porque hayan, no es que tengamos un crecimiento negativo, sino que en ese año obviamente dejó de crecer y de incrementarse ese proceso de exportaciones en gran medida, pues efecto de toda esa crisis económica. Y está pues el tema de importación, que es la introducción pues de mercancías a nuestro territorio. Aquí simplemente es una gráfica para mostrar lo que es América del Sur y América Central versus América del Norte. Los verdes son importaciones, los azules son exportaciones. Entonces digamos que América del Norte es un tema
de más equilibrio entre importaciones y exportaciones, es una balanza un poco más equilibrada. Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en las tres gráficas se ve siempre que es el año 2009? ¿Pasó algo en especial en ese año? Sí, 2009 fue, digamos, el inicio, no sea en el 2009, pero sea en el 2008, que fue la crisis generada inicialmente en Estados Unidos, el tema hipotecario. No sé si recuerdan en las noticias todo ese tema que es como esa burbuja que explota por el poco control que tuvo el sistema de préstamos y de créditos hipotecarios en Estados Unidos. No sé si recuerdan. Eso tuvo un efecto en mundial y en la economía de muchos países. Obviamente el tema de bolsa de valores se fue al piso, entonces muchas de las empresas obviamente que estaban creciendo bastante tienen un gran decrecimiento. Estados Unidos se desacelera totalmente, es un gran comprador mundial, deja de comprar, lo mismo le pasa a China. Entonces, por eso se ve en la gráfica ese efecto, no solamente en la producción, sino en importaciones y en exportaciones, o sea, en la parte comercial. 2009 fue un año eh, bravo, ¿cierto? Inclusive, ven aquí en América del Sur también 2012, 2013, 2014, donde hay algunas desaceleraciones en lo que es importaciones, y en el caso de 2014 también en exportaciones, que también lo vivió Colombia. Aquí está analizado a nivel región, pero también fue a nivel Colombia esa caída, digamos, de exportaciones. Pero en el caso de América del Sur, las verdes casi siempre son mayores, ¿sí? Excepto por aquí. Aquí está muy equilibrada, aquí es mayor, aquí es mayor, aquí es mayor, aquí es mayor. Bueno, aquí sí son mayores las azulitas. Y entonces, digamos que nos muestra que América del Sur y Central, pues somos países generalmente más deficitarios, es decir, importamos más de lo que exportamos. La idea es exportar más de lo que importamos, pero bueno, hasta ahora digamos que ese es el comportamiento de nuestra región. En el caso de Colombia, nosotros lo que fue la década del 2000 hasta el 2012, 13, pues éramos un país en superávit. A partir del 2013 hemos estado todos estos años en déficit, es decir, compramos más de lo que vendemos, importamos más de lo que exportamos. Y eso pues tiene sus efectos, digamos, negativos. No es el acabose, pues como dirían algunos de pronto, de que estamos en déficit y es lo peor. No, no necesariamente, pero sí lo ideal es mantener una balanza en superávit, vender más, ¿sí? Porque cuando vendemos más, esos ingresos pues nos dará para comprar, para importar, entonces, y nos sobrará. Entonces, estamos diciendo que nuestros ingresos nos cubren esos egresos y nos queda. Cuando importamos más, significa que nuestros ingresos no están alcanzando ni siquiera para comprar lo que requiere el país, es decir, que tenemos que endeudarnos de alguna manera para poder comprar esas importaciones que nos hacen falta. Entonces, ahí hay un juego realmente macroeconómico que sí tiene un efecto real en todo, ¿sí? En toda la economía. Ahora pues tenemos unas importaciones un poco más controladas por una tasa de cambio tan alta, pero que a la hora de la verdad pues hay muchos productos que no se dejan de importar porque se necesitan, porque la industria los necesita, y con esa tasa de cambio tan alta, pagando importaciones tan altas, pues eso suma en la balanza comercial bastante. Bueno, está el tema de servicios, que también hablamos de importación, exportación de servicios. Es un cuento que le está trabajando mucho Colombia, porque pues obviamente estamos creciendo bastante en este sector de servicios. Entonces tenemos algunos sectores muy fuertes o con un crecimiento muy bueno, como el sector salud,
¿cierto? Tenemos una oferta de exportación de este servicio bastante alta, vienen muchos extranjeros a nuestras clínicas. Digamos que hay dos cosas: uno es la parte profesional, bien preparada, clínicas muy buenas, y la otra es el tema costos, obviamente, que le sale mucho más barato a una persona extranjera venirse a hacer sus cirugías, no solamente estéticas, sino de otro tipo también en Colombia, que en su país es de origen. Y el segundo es el turismo, que es un tema bastante interesante para Colombia, donde tenemos mucho que ofrecer y que gracias a Dios pues ha crecido también bastante ese tema del turismo y lo que va amarrado pues a todo este turismo, porque eso mueve comercio en general. Y el tema de servicios profesionales, ¿cierto? También se da allí. Voy a saltarme esto. Bueno, el tema de inversión internacional es otra de las modalidades bajo la cual una empresa se puede internacionalizar, bien sea porque tenemos con qué invertir en el exterior o bien sea porque somos receptores de inversión. Y lo principal aquí es la inversión extranjera directa, que es aquella inversión que interesa bastante por ser la que consideramos es una inversión que llega al país con el ánimo de permanecer y de crear, digamos, más economía, desarrollar empleos y en fin. Obviamente esto también tiene muchos detractores cuando criticamos de pronto el tema de alguna falta de control sobre esa inversión en la medida que vienen, explotan nuestros recursos naturales y se van. Sus utilidades se las pueden llevar en cualquier momento. De esto profundizaremos más adelante en las garantías o los deberes y derechos que tiene un inversionista internacional, donde hay fuertes críticas pues como a ese tema. Pero es una de las modalidades que también podemos utilizar. Y bueno, aquí esta gráfica habla un poquito de los flujos de inversión internacional, ¿sí? Los rectángulos son como la inversión propia en cada región y las flechitas pues son de donde provienen. Digamos, en América del Norte, la inversión que se da en Estados Unidos, el 15%, esto es para el año 2015, es de allí, es propia, es del interior de esta región, y el 50% de la inversión que se da en ese país proviene de Europa, ¿sí? El 3% apenas va de aquí, de América del Sur. Claro, somos países menos desarrollados, un poco más pobres, no tenemos mucho que invertir, pero sí, alguna cosa invertimos. Este otro 3% viene del medio oeste, ¿sí? De por aquí, de estos países. Este 23% viene de Asia, ¿sí? Principalmente China, Japón, ¿cierto? Y lo mismo pasa aquí en Europa, el 55% es propio de la región. Este es un caso interesante porque miren, es un alto porcentaje propio de los países de esta región. El 28% viene de Norteamérica, el 2% de los países de Medio Oriente, el 13% viene de Asia, y así, en América Latina, la gran mayoría viene de Europa, el 41%, y el otro 34% de Norteamérica, ¿sí? Es decir, más del 70% de la inversión en América Latina proviene de dos regiones solamente, Norteamérica y Europa. Bueno, ¿qué más? Ahí está el otro tema que hoy, digamos, o en la actualidad es de gran relevancia y está creciendo mucho y muchos le están dando la mirada a este tema de las franquicias, que no es nuevo, es muy antiguo, pero que digamos en Colombia toma gran fuerza, es decir, en el sentido de exportar franquicia, es decir, de vender nuestras franquicias, porque pues importadores de franquicias sí hemos sido durante muchos años y ya obviamente tenemos empresas colombianas franquiciando en el exterior y es una gran modalidad, de pronto no implica tanto esfuerzo como una exportación o como una inversión en el extranjero, y sí tiene buenos beneficios para la empresa que vende
su franquicia. Obviamente tiene sus preocupaciones, diría yo, y es estar atento a, obviamente, cuando yo vendo mi franquicia, debo estar muy seguro de que ese franquiciante o ese franquiciado, pues, sea el idóneo para manejar la imagen de mi empresa, de mi marca, porque obviamente puede tener efectos negativos. Entonces, este tema de las franquicias es bastante interesante. Profe, Sí. O sea que eso es lo que hace, por ejemplo, muchos almacenes de cadena como el Éxito, que, que manda a hacer pues determinados productos y le pone la marca de ellos. Ese sería un ejemplo de franquicia. No, el ejemplo de franquicia No, eso no es. por ejemplo, no sé si conocen, vamos a hablar de una no tan famosa como estas, KFC, Eleven o las de hamburguesas, pues que son tan famosas, sino, por ejemplo, una que ha crecido mucho aquí en Colombia, la de Cosechas, la de los jugos, no sé si los conocen. Efecti, profe, también. Efecti. Inclusive Servientrega también tiene una modalidad de franquicia. El caso, por ejemplo, de Cosechas eso es una empresa de Costa Rica. Cosechas Juan Valdés. Juan Valdés es una de las empresas colombianas vendiendo franquicia. Entonces, el tema de la franquicia, Beatriz, eh, hay un dueño de Cosechas o hay una idea que nació en Costa Rica con estos jugos y esta empresa tiene posibilidades de internacionalizarse y ve como esa oportunidad de que su marca, su producto tenga cabida y aceptación en otros mercados. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, o exportamos porque le vendemos a unos importadores en el país de destino, o hacemos inversión, es decir, vamos, construimos locales, constituimos una empresa o una filial en ese país, invertimos un dinero en esto, o encontramos unas personas interesadas en comprar nuestra franquicia, es decir, en comprar la posibilidad de explotar no solamente la marca, sino lo que llaman el know-how y el goodwill, es decir, el buen nombre que está asociado a la marca, al reconocimiento que tiene este producto ya, y el know-how, el cómo lo hacen, en pocas palabras, la receta, ¿cierto? Entonces, el dueño de este negocio vende franquicias. Entonces me dice a mí, yo le doy mi franquicia y usted tiene que hacer toda la inversión. Es decir, si yo tengo un producto muy bueno, entonces Beatriz quiere explotar mi marca bajo la modalidad de franquicia, yo le digo entonces, esa franquicia vale tanto, 80 millones de pesos. Yo como dueño de la franquicia, obviamente tengo que transmitirle a usted todo. Me refiero a, mire, es que tenemos que utilizar frutas, para hablar de los jugos, de esta manera. Es que el local tiene que tener este diseño, no puede perder esta imagen. Es que el azúcar tiene que ser de esta manera. Es decir, tiene que ser exacto como lo hacemos nosotros originalmente. Porque de eso dependerá entonces el éxito para los dos. Si el producto fue reconocido bueno como fue en sus inicios, pues para que la franquicia funcione, pues tendrá que seguir funcionando igual, aunque hay un tema cultural que a veces tiene grandes efectos. Claro, yo no puedo ir a vender la hamburguesa, ¿cierto? En India con carne de res, porque ahí sí se jodió la franquicia, ¿cierto? La vaca es sagrada en India, entonces allá no se van a comer esa hamburguesa. Pero sí puedo llevar la hamburguesa con carne de pollo. Pocas palabras, me venden la franquicia y me venden la receta. Le venden la receta, todo, porque obviamente, y bueno, hay modalidades de franquicias, por ejemplo, entonces hay personas que compran la franquicia en un país y tienen exclusividad. Entonces, esta empresa inicial no podrá venderle a otros porque listo, ya
le vendió a uno exclusividad y ese tendrá el derecho de, si se quiere, subfranquiciar o venderle su franquicia que ya ha adquirido a otros o simplemente explotar la franquicia por todo el país, pero nadie más podrá hacerlo. El tema de cosechas es interesante porque fue una pequeñita empresa que surgió con unos jugos y hoy tiene todo ese auge. Y creo que, no lo conozco muy bien, pero creo que en Colombia funciona es decir, no todos los locales que vemos de cosechas es porque sean franquicias diferentes, sino que hay unos pocos con la franquicia que pues su franquician a otros, ¿sí? Pero usted ve que tienen, el jugo sabe igual aquí que en la de 3 cuadras, porque ya hay uno cada 3 cuadras, eso es impresionante. Y la forma como lo hacen es igual, ¿sí? Entonces, en el caso colombiano... Servicio es igual, los colores de los locales son iguales. Iguales, sí. Y los productos, o sea, la oferta de productos será igual. Otra de la franquicia colombiana que es muy interesante es Toto, ¿sí? Muchos han reconocido a Toto como si fuera una empresa extranjera o una marca extranjera y es colombiana. Y su modalidad de internacionalización, además de las exportaciones, porque también lo ha utilizado, empezó a utilizar el tema de franquicia. Entonces, en el exterior, a alguien le interesa Toto y yo le vendo realmente es la posibilidad de explotar mi marca, mis bolsos allá, bajo la modalidad de franquicia. Y en algunos casos, entonces, bueno, es necesario que allá haya una fábrica, un taller y tiene que funcionar de la misma manera que se hace acá, pues obviamente para que no se pierda el diseño de lo que ha hecho famoso a Toto. Las hamburguesas del Corral, que esas sí son colombianas. Y ahorita mencionabas a Juan Valdés, que hoy es de pronto la franquicia colombiana más grande o que está en más países, obviamente por ser nuestro producto insignia además. Esta modalidad es interesante, digamos, para el que la compra requiere de más inversión, para el que la vende no tanto, porque no tiene que ir a montar un local, simplemente sí tiene que asesorar, como lo tiene que hacer ahorita que decías de los colores, pues obviamente tiene que asesorar en ese sentido, pero la inversión la hace toda el que compra la franquicia. Y yo me voy a beneficiar de esa franquicia. Lo que dice Beatriz sobre los almacenes, yo lo diría que es como reempacar los productos para poderlos vender ellos un poco más baratos en su supermercado, en su cadena de almacenes. Con marca propia. Exacto. Sí, eso lo manejan sí mucho los almacenes de cadena, obviamente porque consiguen estos productos pues un poco más baratos con el fin de llamar la atención de los clientes a su marca propia, pues porque no son productores, pero quieren tener, digamos, ese plus para el cliente. Me parece que lo consiguen más barato por la cantidad de volumen de mercancía que compran, por lo menos el arroz o el azúcar, ellos compran toneladas. Claro. Y lo que piden es reempacarlas en sus bolsas con su nombre. Sí. Entonces, eso sale mucho más económico, más rápido. Y de hecho en algunos casos pues le compran la marca, digamos, del productor, pero además le negocian el reempaque pues para sus propias marcas. Entonces el productor, digamos, ve también ahí un negocio vía de pronto preferencia del cliente por la marca. Bueno, chicos, no sé, ¿alguna inquietud, duda? Yo por ahí termino mi presentación. Cuénteme inquietudes. No, profe, todo muy bien. Antes pues de finalizar este chat, dándole las gracias pues por su compromiso con nosotros. De verdad que demasiado querido y yo ya los dejo, que tengan una feliz noche. Yo comparto lo que dice Beatriz, me parece, pues, agradecerle, profe, por la ayuda que nos hizo y de pronto,
pues disculpar por algún comentario que uno haga, pero no es contra usted, sino contra la plataforma que SEIPA o la forma en que SEIPA está manejando la plataforma. Y una solicitud, si es posible, el trabajo hay que entregarlo el domingo, se podría entregar el lunes, profe, se puede correr un día más, echándole la culpa a la plataforma. Claro, no hay problema. Yo les modifico la fecha para que entreguen el lunes, aprovechando que es festivo, que me parece además adecuado, sí, que ustedes puedan aprovechar ese festivo para trabajar. Entonces, no hay problema, lo ponemos. Con eso no hay ningún inconveniente. Y este es en equipo, pues, para que se apoyen bastante en esa actividad. Y bueno, no, muchas gracias a ustedes por estar acá y la idea es, no hay problema con el tiempo, es decir, ahí se nos presentaron inconvenientes con la plataforma, esperamos que nos vayan ayudando y solucionando con eso. Obviamente las observaciones nuestras sirven para que ellos puedan ir perfeccionando como este tema. Y bueno, la idea es que ustedes no se perjudiquen, pero la verdad es que hay que comprender que esto de implementar este tipo de tecnología siempre nos causa inconvenientes. Sí, esto siempre trae caos, Sí. es cierto, pero de pronto lo hicieron muy a la ligera o no tuvieron en cuenta de pronto el perjuicio que íbamos a tener nosotros los estudiantes al entrar así como si... Ellos trataron de hacer unas capacitaciones en la universidad, pero muy pocas, o sea, no se dieron de pronto 2, 3 días y así. O sea, de pronto fue falta de planeación, de organización. Sí, es verdad, pudimos, no sé cómo, porque como les digo, no estuve en las pruebas, pero sí sé que estuvieron haciendo pruebas semanas antes, ¿cómo les diría? Pero bueno, ahí vamos. Profe, esas diapositivas ya usted nos las montó en la plataforma, sí. Sí, yo las monté, sin embargo voy a revisarlas, que sí se estén, en un segundo, de una vez yo las reviso. Profe, ¿y el documento de internacionalización de las empresas multilatinas, dónde lo consigo? ¿Está montado también ahí? Sí, yo no lo he visto. Está en la actividad 2, ya le voy a mostrar. Ok, te agradezco. Ya les voy a compartir la pantalla. Gracias. ¿Quieres que me levante temprano? Tengo la correa, falta la correa. Ay, no la buscas. Profe, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches para todos. Chao, Beatriz, gracias por tu compañía. Lo mismo, chao. Ya te voy a mostrar aquí. ¿Estás viendo mi pantalla, el núcleo? Sí, señor, sí, señor. Listo, entonces en el objeto 1, en la semana 2, objeto 1, semana 2, de nuevo estoy aquí, está la actividad y está aquí arriba el material de estudio. Entonces en material de estudio tenemos este documento, Internacionalización de Empresas Multilatinas. Ok, profe. Ahí Listo. está todo el documento. Y bueno, este es material complementario, pues como para que ustedes lo estudien también. Listo, ya lo... Y obviamente, pues bienvenida a todo el material que ustedes puedan encontrar por fuera también para complementar su actividad. Bienvenido. Ok. Pau, ¿estás ahí? Paola está ahí, pero no la escuchamos. A ver, yo si yo desde acá. Paola, háblanos a ver, Paola. Pau. No. Como que la escuchamos por allá lejos. Bueno, profe, gracias por su tiempo y su atención.
Bueno, feliz noche. Bueno, igual. Pau, si me escuchas, nos comunicamos mañana. Está escribiendo por el chat, sí. Sí, ella está escuchando. Sí. Bueno, profe, bendiciones. Chao. Igualmente, Dios les bendiga.